Hola, buenos días. Continuamos con la grabación de videos de apoyo para la bacteriología. En esta ocasión hablaremos de las características de los procariotas. Iniciamos recordando aquella clase en la que comentábamos que en el cuerpo humano había 10 veces más bacterias que células eucarióticas nuestras. Esto solamente para recordar la importancia de la microbiota y de los procariotes en la salud y en la bacteriología. Iniciamos hablando de las generalidades de ellas. La primera y más importante es que las procariotas no tienen una membrana nuclear, a diferencia de las eucariotas. De hecho, eso define el término procariote y eucariota. Por otra parte, son microscópicos, miden aproximadamente 1 micrómetro de tamaño. Por eso le decimos microorganismos. Las bacterias generalmente poseen un genoma circular de tamaño relativamente pequeño. El genoma de ellas es relativamente pequeño y el número de genes es también limitado, cerca de unos 4000. Quiere decir que la mayoría de estos genes se dedican a las funciones básicas de la vida, tales como la síntesis de proteínas, funcionales, estructurales, enzimas, entre otros. Y esto hace que las bacterias tengan pocos recursos para adaptarse a nuevas condiciones que pueden encontrar en el medio ambiente. Sin embargo, a pesar de ese repertorio limitado de adaptación, las bacterias han logrado encontrar un nicho ecológico prácticamente en todo el planeta. Es sorprendente la diversidad bacteriana en los nichos ecológicos y la diversidad de funciones que ellas realizan. Por dar algunos ejemplos, las cianobacterias pueden realizar fotosíntesis liberando oxígeno, igual que lo hacen las plantas. De hecho, las cianobacterias y las algas son las principales productores de oxígeno atmosférico. Otras bacterias, como por ejemplo las púrpuras, también realizan fotosíntesis, pero lo hacen de forma anaeróbica. En esa diversidad bacteriana, algunas bacterias necesitan o dependen del oxígeno para su crecimiento, mientras que otras hacen lo contrario. No pueden crecer en presencia de oxígeno. A esas se les llama aerobias y a las que no pueden hacerlo se les llama anaerobias. Las bacterias pueden vivir de dos formas, ya sean libres o planctónicas o bien agrupadas formando un biofilm. Recordemos que una estrategia útil para la sobrevida pues es formar agrupaciones. Si en esa sociedad cada miembro aporta diferentes funciones para un beneficio común, a ese grupo se le llamará consorcio. Y es diferente a otros grupos, como por ejemplo aquellos que provienen de una célula y que todas las células de ese conjunto son idénticas. A ellas se les llama clona. Sin embargo, tanto la biología de la comunidad o de la colonia es diferente a la individual, dado que el agruparse confiere algunas características como protección física, protección a químicos, entre otras. Es mejor vivir en comunidad. De hecho, una manera en que las bacterias viven de manera normal, formando comunidades y aumentando la diversidad, es a través del intercambio genético que ellas pueden realizar, ya sea entre especies iguales o bien inclusive entre bacterias de diferentes géneros, usando algunos mecanismos como por ejemplo la conjugación, la transducción y la transformación. En ocasiones esta información está contenida en plásmidos. Recordarán que los plásmidos son moléculas de DNA pequeñas, circulares, pequeñas con respecto al cromosoma de la bacteria. Y los plásmidos se replican de manera independiente al genoma, es decir, siempre están multiplicando aunque la bacteria no se vaya a dividir. Otra característica de la gran diversidad de las bacterias es que existen algunas que son parásitos intracelulares, como por ejemplo micoplasmas, clamidias y rickettsias. Son pequeñas bacterias con tan solo 0.2 micrómetros de tamaño, las cuales viven en un entorno intracelular y derivado de ese mecanismo de existencia, por ejemplo, las micobacterias dejaron de producir pared celular
y Chlamydia y rickettsias dejaron de producir algunos metabolitos importantes, los cuales toman directamente de la célula eucariótica hospedera. El hecho de tener este tipo de organismos intracelulares de manera eh, prolongada en la evolución, pues creó un entorno ideal para la formación de otra forma de vida, los endosimbiontes. En esta relación, tanto la célula eucariótica como la bacteria que está dentro de ella se benefician. De esta manera se cree que los cloroplastos y las mitocondrias han derivado de cianobacterias y de bacterias aerobias respectivamente. Para estudiar un grupo de seres vivos tan pequeños y tan diversos como son las bacterias, es importante clasificarlos. Y para hacer esto, acudimos a algunos criterios como morfológicos, fisiológicos, bioquímicos y genéticos. Por ejemplo, algunas bacterias pueden producir esporas y otras no, y de esta forma estructural podemos dividirla en dos grandes grupos. Por otra parte, algunas bacterias pueden usar azúcares y otras no. Esto es un criterio bioquímico. La tinción Gram puede ayudarnos a clasificar a las bacterias en dos grandes grupos, Gram positivas o Gram negativas. Sin embargo, es importante recordar que hoy en día, dado que la secuenciación de genomas es algo que es relativamente económico y rápido, pues la clasificación filogenética de los procariotes así se ha profundizado como nunca. De hecho, el estudio genético es la forma más idónea de clasificar a los procariotes. Todo empezó cuando se estudiaron las arqueobacterias. Estas bacterias se llaman extremófilas porque crecen en lugares poco usuales, como por ejemplo en los geysers que arrojan agua hirviendo, lugares helados, ricos en sales, ácidos, etc. Fue Carl Schurz en 1990 quien estudió estas bacterias específicamente, bien comparando las secuencias de su DNA, y encontró que la secuencia genética de ellas eran diferentes a las bacterias normales, de tal manera que decidió poner este grupo de bacterias separado del resto de los seres vivos. A ese dominio de la vida, Carl Schurz le denominó arquea. Posteriormente se encontró que entre las arqueas y los eucariotes hay una similitud genética, la presencia de intrones, lo cual motivó a la formación de la teoría del núcleo celular. Aquí tenemos una representación muy simple de los dominios de la vida en arquea, bacteria y eucaria. Por supuesto es más compleja que eso. Bueno, hasta aquí damos por terminada esta parte de las características generales de los procariotes. En la siguiente sesión veremos las estructuras y morfología de una célula bacteriana. Que tengan buen día y hasta la próxima.